Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Apartarse del mal es agradable al Señor. Alejarse de la injusticia, sacrificio expiatorio. Muy buen día, querida familia. Feliz y bendecido martes 16 de marzo. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomada del capítulo 5, versículo 1 al 3a y versículo 5 al 16 del evangelista San Juan. Después de esto, con ocasión de una fiesta de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén una piscina probática llamada en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos y paralíticos. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres recobrar la salud? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro se mete antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. El hombre recobró al instante la salud, tomó su camilla y se fue andando. Pero como aquel día era sábado, los judíos dijeron al que había sido curado: es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Él les respondió: el que me ha devuelto la salud me ha dicho: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el hombre que te ha dicho esto? Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido entre la multitud que había en aquel lugar. Más tarde Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, has recobrado la salud, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había devuelto la salud. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos hacer de este evangelio 3 preguntas y de ahí sacaremos la reflexión y el alimento de este día en su evangelio para nuestra vida, para nuestra alma. Primero, ¿por qué Jesús le pregunta al paralítico que si quiere quedar sano? Hay mucha gente que no quiere. Hay mucha gente que no quiere sanarse. Bueno, de la parte material de la salud física, casi todo el mundo quiere sanarse. ¿Quién no quiere sanarse físicamente de una enfermedad en el cuerpo? Pero muchos no quieren sanarse del corazón. Muchos no quieren sanarse en su interior. Muchos no quieren sanarse espiritualmente. Hay personas que quieren seguir en la envidia. Hay gente que quiere seguir en el egoísmo. Hay gente que quiere seguir en la soberbia. Hay gente que quiere seguir en el orgullo, en el resentimiento, en el odio, en el rencor. Hay gente que quiere seguir en la ignorancia, no quiere salir de su ignorancia. Hay gente que no quiere salir de su tristeza. Y lo que es peor, muchos no solamente no quieren sanarse, sino que quieren enfermar a los demás, quieren inyectar odio. Recuerden la época del marxismo. El marxismo es una ideología que lo que quiere es inyectar odio de la clase pobre, o mejor, a la clase pobre por los ricos, por los grandes. Y la pregunta que nos hace, o mejor dicho, esta pregunta nos la hace Jesús también hoy a nosotros. ¿Tú quieres sanarte? Queremos sanarnos de los miedos, queremos sanarnos de la ignorancia, queremos sanarnos del odio, del resentimiento, del rencor, del egoísmo, de la envidia. ¿Tú quieres sanarte? ¿Tú quieres salir de las miserias, de la esclavitud del pecado, de los vicios? ¿Cuál es más tiempo para sanarte? Si responde sí, ese sí es el que abre la bendición. Recuerden,
¿Cuándo se da la encarnación? En María. Solamente cuando María le dice sí al Señor, no antes. Y ese sí de María es el que abre la bendición para su vida y la bendición para la humanidad. Pero segundo, ¿por qué Jesús le pone a cargar o a llevar la camilla a este paralítico? Yo diría que por tres cosas. Pueden haber muchas más cosas, pero yo diría que por tres cosas. Primero, para que no se olvide del pasado, es decir, para que no se olvide de dónde salió y por lo tanto no recaiga nuevamente en él. Porque cuando uno no se olvida de dónde ha salido, cuando uno no se olvida del lodazal, de las miserias, de las porquerías que lo ha sacado Dios, pues es difícilmente que caiga nuevamente en el error, porque dice, yo cómo me sentí, cómo experimenté esa situación tan difícil, tan horrible, la recuerdo, no quiero volver a eso. Pero cuando uno se olvida de dónde ha salido, cuando uno se olvida del pasado, fácilmente vuelve a caer en él. Segundo, ¿por qué Jesús lo pone a llevar la camilla? ¿Por qué Jesús lo pone a cargar la camilla? Porque Él quiere que aprendamos que lo que a nosotros nos sirvió, le debe servir a los demás. Es decir, si Dios, si el Señor nos ha sacado de un vicio, de un pecado, de una miseria, yo no puedo dejar la camilla tirada. Es decir, tengo que aprender y enseñar a otros, ayudar a otros, servir a otros, decirles, vean en lo que yo estaba y lo recuerdo y vean, no vuelva a caer en eso porque es lo peor, porque eso hace daño, porque eso es terrible, porque eso nos aleja totalmente de Dios. Es decir, para que aprendamos a servir a los demás. No olvidemos la camilla, significa, o cargar la camilla significa que te acuerdes de dónde has salido y también enseñes a otros, sirvas a otros para que no caigan en la misma situación. Y tercero, para proclamar la gloria de Dios. Es decir, este paralítico al cargar la camilla como que está diciendo, vea lo que Dios ha hecho en mi vida, vea de lo que me ha sacado el Señor. O sea, está proclamando la gloria, la victoria de Dios en su vida. Qué hermoso esto. Tercera pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué Cristo como que se esconde, como que se va, como que se desaparece aquí en el Evangelio? Porque no todos los lugares son propicios para el encuentro con el Señor. Es decir, Jesús quiere tener un encuentro personal con este paralítico, un encuentro íntimo, un encuentro de tú a tú. Dice aquí el Evangelio que ¿dónde se volvió a encontrar con el paralítico? Dice que se volvió a encontrar en el templo. Es decir, es como en el templo donde Cristo completa el milagro con él. Porque el milagro no solamente se da cuando Él le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar, sino de manera especial cuando Él se encuentra en el templo con Cristo. Cuando se encuentran en el templo hay un encuentro personal, íntimo, porque Jesús le dice, no vuelvas a pecar más, no vuelvas a pecar más. Y allí en el templo es cuando Él se da cuenta que es Jesús. Allí en el templo es cuando Él se da cuenta que es el Señor. Antes no se da cuenta que es Jesús porque dice, es que un hombre me sanó, pero en el templo, cuando tuvo ese encuentro personal, íntimo con Jesús, es cuando Él se da cuenta que es Jesús y dice, fue Jesús el que me sanó, fue Jesús el que me curó. Es decir, Jesús no obra en el ruido, no obra en la multitud, no obra en la masa. Quiere tener un encuentro personal con usted, querido hermano, y conmigo. Jesús quiere tener un encuentro personal con nosotros. Por eso, tiempo de Cuaresma es para dejar atrás las multitudes, para dejar atrás el ruido, para apartarnos, para ir a ese encuentro personal con el Señor, porque solo en ese encuentro íntimo, en el silencio, es donde podemos reconocer al Señor como lo reconoce este paralítico y entender
que solamente el Señor es el que nos puede sanar, el que nos va a sanar, el que nos ha sanado y el que puede hacer obra de bendición en nuestra vida. Querida familia, feliz y bendecido martes, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.